Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar un análisis de las perspectivas del naturalismo y el positivismo jurídico, considerando sus implicaciones en la comprensión y aplicación de los derechos humanos en la era de la globalización neoliberal. En el ámbito del derecho, el debate entre naturalismo y el positivismo jurídico ha sido una cuestión de profundo interés y discusión durante los siglos. Estas dos perspectivas filosóficas representan enfoques contrastantes en lo que respecta a la fundamentación, interpretación y aplicabilidad del derecho, y por extensión de los derechos humanos. En la actualidad, en el contexto caracterizado por la creciente influencia de la globalización neoliberal, este debate adquiere una nueva dimensión y relevancia. La globalización neoliberal, un fenómeno que ha ganado prominencia desde mediados del siglo XX, se caracteriza por la liberalización de los mercados, la primacía de la economía del mercado, la desregularización y la apertura de fronteras comerciales. En este contexto, las relaciones económicas transnacionales y la interconexión entre los estados han aumentado drásticamente. Sin embargo, esta globalización también ha ganado lugar en debates acerca de sus impactos en diversas áreas de la sociedad, incluido el sistema legal y la protección de los derechos humanos. La pregunta que surge es, ¿cómo las perspectivas del naturalismo y el positivismo jurídico, que han modelado la forma en que comprendemos y aplicamos el derecho, se relacionan con la globalización neoliberal y sus implicaciones para los derechos humanos? En otras palabras, ¿cómo influyen estas perspectivas filosóficas en la forma en que los derechos humanos son entendidos y protegidos en un mundo caracterizado por la interdependencia económica y la influencia de poderosos actores globales? Este debate no es meramente abstracto ni académico. Tiene implicaciones profundas en cómo concebimos la justicia, la igualdad y la dignidad humana en el mundo donde las fuerzas económicas y las políticas pueden a veces chocar con estos valores fundamentales. En este contexto, la investigación busca analizar cómo las perspectivas del naturalismo y el positivismo jurídico interactúan con los desafíos y oportunidades planteados por la globalización neoliberal y cómo estas interacciones influyen en la comprensión y aplicación de los derechos humanos. La pregunta que surge en este contexto es, ¿cómo influyen las perspectivas del naturalismo y el positivismo jurídico en la comprensión y aplicación de los derechos humanos en el contexto de la globalización neoliberal? ¿Y qué implicaciones tienen estas influencias en la justicia social e igualdad? Y para esto definimos como objetivo general el que esta investigación analice y comprenda las perspectivas filosóficas del naturalismo y el positivismo jurídico, cómo ellos interactúan con la globalización neoliberal y sus implicaciones para la concepción, interpretación y protección de los derechos humanos en el contexto actual. A través de un enfoque crítico y multidisciplinario, se busca explorar cómo estas perspectivas influencian la jurisprudencia, las políticas legales y la promoción de la justicia social en un mundo caracterizado por la interacción económica y las dinámicas de poder globales. Mediante el análisis de casos y ejemplos concretos, se pretende arrojar a la luz cuáles son las influencias que impactan la forma en los derechos humanos y cómo son entendidos para poder ser defendidos en el siglo XXI. Como objetivos específicos están analizar las características fundamentales del naturalismo y el positivismo jurídico en relación con la fundamentación y aplicación del derecho y los derechos humanos, investigar las perspectivas naturalistas y positivas que influyen en la interpretación y aplicabilidad de los derechos humanos en un entorno globalizado neoliberal, evaluar cómo estas influencias impactan en la justicia social y la igualdad en la sociedad contemporánea y además identificar posibles alternativas o enfoques que puedan promover una comprensión más equitativa y justa en los derechos humanos en el contexto actual.
Para poder llevar a cabo esta investigación, es necesario que podamos entender primero cuáles son los conceptos básicos. El primer concepto que analizaremos es el del ionaturalismo. El iusnaturalismo, como corriente filosófica aplicada al derecho, procura establecer una conexión profunda entre los derechos y las normas con la naturaleza humana misma. Esta perspectiva encuentra su fundamento en la creencia de que ciertos principios y valores son intrínsecos a la condición humana y, por lo tanto, deben ser respetados y protegidos por encima de cualquier legislación positiva. Esta visión puede ser interpretada de diversas formas, incluyendo la noción de que existe una ley divina o una ley natural que subyace a las leyes creadas por el hombre. Las características del iusnaturalismo son fundamentales para entender su enfoque único en el derecho. En primer lugar, la idea del origen natural de los derechos resalta la creencia en que los derechos humanos no son maneras inventadas legales, sino que están arraigados en la esencia misma del ser humano. Esta perspectiva contrasta con el positivismo jurídico, que sostiene que los derechos y las normas son productos de la autoridad estatal y pueden variar de una sociedad a otra. La universalidad de los derechos, en otro aspecto, destaca el iusnaturalismo, al afirmar que los derechos son universales y aplicables a todas las personas. Esta corriente desafía la noción de que las leyes y los derechos pueden ser relativos y cambiantes según las circunstancias culturales o políticas. Estas características han sido cruciales en el desarrollo de los derechos humanos, como un marco globalmente aceptado para la protección de los individuos. La conexión entre el raciocinio y la moralidad en el iusnaturalismo reflejan su énfasis en el papel de la razón y la ética en la formación de normas legales. Para los iusnaturalistas, no basta con obedecer leyes establecidas, sino que se espera que las leyes sean coherentes con principios morales y racionales. Esto contrasta con el positivismo jurídico, que considera que la validez de las leyes deriva únicamente de su promulgación por la autoridad competente. La posición del iusnaturalismo en cuanto a la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo resalta su visión jerárquica en las fuentes del derecho. Según esta perspectiva, las leyes creadas por el Estado deben estar en concordancia con los principios y valores inherentes al ser humano y a la justicia. Esto establece un estándar moral y ético para la legislación que trasciende de mera voluntad de las autoridades estatales y busca garantizar la protección de los derechos fundamentales. Por tanto, en conjunto, el iusnaturalismo ofrece un enfoque profundo y reflexivo sobre la base y el propósito del derecho, a través de un énfasis en la conexión entre los derechos, la moral y la naturaleza humana. Esta corriente ha influido en la evolución del pensamiento jurídico y ha contribuido al desarrollo de sistemas legales que buscan salvaguardar los valores universales y la dignidad humana. Sin embargo, su contraposición con el positivismo jurídico ha generado debates persistentes sobre la fuente de autoridad legal y los fundamentos de la justicia en la sociedad moderna. El positivismo jurídico, como enfoque filosófico del derecho, ofrece una perspectiva clara y estructurada sobre la naturaleza y función del sistema legal. Su énfasis en la separación entre el derecho y la moral es una característica que ha sido objeto de debate durante décadas. Aunque el positivismo busca desvincular las consideraciones éticas de la creación y aplicación de las leyes, es importante reconocer que la separación no implica necesariamente que el derecho esté desconectado de los valores sociales y culturales de la sociedad. En muchos casos, las normas legales pueden ser reflejo de las normas morales y éticas predominantes en la comunidad, aunque el positivismo busca enfocarse en los aspectos formales y procedimientos de la ley. La noción de que las normas legales son creadas por los seres humanos, reguladas por el Estado y carecen de una fuente metafísica o divina, plantea cuestiones sobre la autoridad y legitimidad del derecho.
Al afirmar que las leyes son producto de la voluntad humana y del ejercicio del poder por parte del Estado, el positivismo subraya la importancia de la autoridad legal y del sistema de gobierno en la creación y mantenimiento de las normas. Sin embargo, esto también abre la puerta a debates sobre la legitimidad del derecho en situaciones donde el Estado puede actuar de manera opresiva o injusta. La adaptación del derecho a las circunstancias específicas de cada Estado es otra característica significativa del positivismo jurídico. Esta perspectiva reconoce diversidad cultural y política entre las naciones y argumenta que las leyes deben ser moldeadas para abordar la necesidad y desafíos particulares de cada sociedad. Aunque esta adaptación puede ser crucial para garantizar que las leyes sean efectivas y relevantes, también plantea interrogantes sobre los estándares universales de justicia y derechos humanos. El equilibrio entre el respeto a la diversidad y la promoción de valores universales es el desafío constante en el ámbito legal y ético. El carácter coercitivo de las leyes respalda por el uso de la fuerza si es necesario, es una característica que pone de manifiesto la autoridad y la soberanía del Estado en el contexto legal. Esto plantea preguntas fundamentales sobre el papel del gobierno en el ejercicio del poder y la restricción de las libertades individuales en aras del bienestar colectivo. El positivismo reconoce el papel vital que juega el Estado en la imposición de normas y en el mantenimiento del orden social funcional. En última instancia, el positivismo jurídico aporta una perspectiva estructural y formal al entendimiento del derecho como un sistema normativo. Su enfoque en la certeza y la predictibilidad del derecho contribuye a la estabilidad y la coherencia en la aplicación de las leyes. Sin embargo, también genera debates sobre la relación entre el derecho y la moral, la adaptación de contextos específicos y la autoridad del Estado en la creación de la aplicación de las normas. El análisis crítico de estas características enriquece la comprensión cómo el derecho opera en la sociedad y cómo interactúa con otros aspectos de la vida humana. Tomando en cuenta estos conceptos, el iusnaturalismo y el positivismo jurídico son dos perspectivas fundamentales en la filosofía del derecho que presentan diferentes visiones sobre la naturaleza y la función del sistema legal. A continuación se detallan y amplían las principales diferencias entre estas dos corrientes. Diferencia 1. Origen del derecho. En el iusnaturalismo se argumenta que el derecho deriva de principios y valores intrínsecos a la naturaleza humana y al mundo. Considera que existen normas universales y eternas que tienen un carácter moral y que prevalecen sobre las leyes creadas por los seres humanos. El iusnaturalismo sugiere que el derecho positivo debe estar en concordancia con los principios naturales. Mientras tanto, el positivismo jurídico, por otro lado, sostiene que el derecho se origina en la autoridad del Estado y en la promulgación de normas descritas. Según esta perspectiva, la legitimidad del derecho no depende de su contenido ético, sino del origen formal en el sistema legal establecido en una sociedad. Diferencia número 2. Universabilidad de los derechos. El iusnaturalismo se considera que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, independientemente de su cultura o su sociedad. Estos derechos se consideran universales y no pueden ser violados por ninguna ley o autoridad gubernamental. En el positivismo jurídico se argumenta que los derechos pueden variar de una sociedad a otra y que no existe un conjunto de derechos universales. Los derechos son establecidos por las leyes de cada sociedad en función de sus valores y necesidades específicos. Uso de la moral. El iusnaturalismo utiliza principios morales y racionales para determinar lo que es justo y correcto en el ámbito legal. La moralidad es una parte esencial para definir el derecho y juzgar la validez de las leyes. En el positivismo jurídico se separa la moral del derecho. Se considera que las leyes son objetivas y deben ser obedecidas independientemente de su contenido moral. Para los positivistas, la legalidad se basa en la estructura y en el proceso legislativo,
no en las consideraciones éticas. Carácter coercitivo de las leyes. El iusnaturalismo se centra en la justicia y la moralidad de las leyes, sin enfocarse necesariamente en su capacidad para ejercer coerción. La legitimidad de una ley se evalúa en función de su concordancia con los principios naturales y la moral. En el positivismo jurídico se enfatiza el carácter coercitivo de las leyes, es decir, su capacidad para imponerse y obligar a la sociedad a cumplirlas, ya que la autoridad legal es la que confiere la validez y fuerza de esta ley. Cambio de derecho. El iusnaturalismo sugiere que el derecho positivo debe adaptarse y estar en consonancia con los principios y valores universales del derecho natural. Estos principios son vistos como inmutables y superiores, mientras que en el positivismo jurídico se considera que el derecho puede cambiar y evolucionar según la necesidad y las circunstancias cambiantes de la sociedad. La legalidad se basa en la autoridad de las instituciones legales y puede ser modificada por procesos legislativos. En general, el iusnaturalismo y el positivismo jurídico representan enfoques contrastantes en cuanto al fundamento, la naturaleza y la interpretación del derecho. Estas dos corrientes filosóficas han influido en gran medida en la teoría y la práctica del sistema legal del mundo. La teoría crítica del derecho es una corriente de pensamiento que surge como respuesta a la necesidad de cuestionar y de construir las nociones tradicionales sobre el sistema legal. Esta perspectiva se caracteriza por su enfoque crítico, especialmente en relación con la idea de la universalidad del derecho, que ha sido históricamente presentada como una característica inherente a todas las sociedades. Sin embargo, la teoría crítica del derecho pone en tela de juicio esta noción, al considerar las influencias históricas y coloniales que han modelado la construcción del sistema legal en diferentes contextos. Uno de los aspectos fundamentales que aborda la teoría crítica del derecho es el análisis de los procesos históricos y coloniales que han dado forma a las normas y estructuras legales en diversas sociedades. Esta corriente busca comprender cómo ciertas formas de derecho han surgido como resultado de la imposición de poder y dominación de unas sobre otras. Al hacerlo, cuestiona la supuesta neutralidad y objetividad del derecho, resaltado cómo las estructuras de poder y las relaciones de dominio han influido en la formulación y aplicación de las leyes. Además, la teoría crítica del derecho identifica cómo el sistema legal puede ser el vehículo para la opresión y la exclusión de determinados grupos sociales. Al resaltar las dinámicas de poder presentes en el derecho, esta corriente señala cómo las leyes pueden perpetuar desigualdades, discriminar y marginar a aquellos que carecen de influencia política o económica. A través de este análisis se busca desafiar la idea de que el derecho es imparcial y busca exponer cómo puede ser utilizado como una herramienta para consolidar el status quo y mantener las estructuras de poder existentes. Sin embargo, la teoría crítica del derecho no se limita a la crítica y a la denuncia de las injusticias. También se propone como un espacio para imaginar y proponer alternativas legales más justas y equitativas. A través de la exploración de teorías y enfoques diferentes, busca promover un derecho que sea más inclusivo y capaz de abordar las problemáticas sistemáticas de la desigualdad, al considerar la justicia social y la igualdad como valores fundamentales. Esta corriente busca modelar el sistema legal para que refleje y promueva una sociedad más democrática y participativa. En resumen, la teoría crítica del derecho es una perspectiva intelectual que se adentra en la exploración y el cuestionamiento profundo de las estructuras legales. Su enfoque crítico desafía la noción de la universalidad del derecho, analiza las relaciones de poder del sistema legal y busca mantener las formas de opresión y exclusión. Además,
ofrece propuestas alternativas para transformar el derecho en una herramienta que promueva la justicia social y la igualdad en sociedades diversas y complejas. El enfoque crítico sobre los derechos humanos busca penetrar más allá de las nociones convencionales y superficiales de estos derechos, revelando cómo están intrínsecamente ligados a los poderes y sistemas dominantes en la sociedad. Desde esta perspectiva, los derechos humanos son percibidos como un concepto que no solo proclama igualdad y justicia, sino que también actúa como un proyecto de transformación social. Se considera que estos derechos contienen un potencial para alcanzar plenitudes compartidas en términos de igualdad, justicia y dignidad, pero esta visión es obstaculizada por los poderes hegemónicos que establecen límites artificiales y restricciones que perpetúan el status quo. Una de las premisas fundamentales de la perspectiva crítica sobre los derechos humanos es que la universalidad de estos derechos es profundamente cuestionable en la práctica, en lugar de ser aplicados de manera uniforme en todas las sociedades. Se argumenta que los derechos humanos están influenciados por las dinámicas de poder y las estructuras sociales y políticas específicas de cada contexto. Esta visión desmitifica la creencia en una norma global e inmutable de derechos, poniendo de manifiesto cómo las interpretaciones y aplicaciones de los derechos humanos varían según los intereses y las relaciones de poder en juego. La perspectiva crítica también arroja luz sobre cómo los derechos humanos, en lugar de ser simplemente un instrumento de emancipación, pueden ser utilizados de manera perversa para perpetuar la opresión y la exclusión. Al analizar cómo los poderes dominantes pueden manipular y cooptar los derechos humanos en el beneficio propio, se resalta la importancia de desafiar y reinterpretar estos derechos para que realmente actúen como herramientas de justicia social y transformación. Esta corriente también propone un enfoque más participativo y activo en relación con los derechos humanos. En lugar de concebirlos como entidades estáticas y abstractas, se sugiere que los derechos humanos deben ser vistos como un proceso de constante evolución, moldeando por las expectativas de lucha y las entidades emergentes en la búsqueda de igualdad y justicia. Además, se promueve la idea de que los derechos humanos deben ser construidos y defendidos colectivamente a través de la participación activa de las comunidades y la sociedad en conjunto. La interdependencia de los derechos humanos. Aquí se resalta que los derechos no deben ser vistos como entidades independientes, sino como elementos interconectados y complementarios. La perspectiva crítica subraya nuevamente la idea de que los derechos humanos son un proceso compartido en el que las experiencias y las luchas de diferentes grupos contribuyen a la evolución y expansión de un enfoque más inclusivo y participativo. En la indivisibilidad de los derechos humanos se plantea la idea que implica que los derechos no pueden ser separados en categorías estacas, ya que estas intrínsecamente conectadas y se refuerzan mutuamente. La perspectiva crítica argumenta que esta indivisibilidad es esencial para abordar los desafíos complejos y multifacéticos que enfrenta la sociedad contemporánea. En conjunto, estos planos de análisis reflejan la búsqueda de una comprensión más profunda y transformadora de los derechos humanos en el contexto de la globalización neoliberal. Las perspectivas críticas no solo cuestionan las nociones establecidas, sino que también proponen una reconfiguración de los derechos como un proceso dinámico y compartido que busca promover la justicia social, la igualdad y la participación democrática en las sociedades. En conclusión, esta investigación ha arrojado luz sobre la compleja interacción entre el iusnaturalismo, el positivismo jurídico, la globalización neoliberal y los derechos humanos.
Las perspectivas filosóficas del iusnaturalismo y el positivismo jurídico influyen de manera significativa en la forma en que los derechos humanos son concebidos, interpretados y protegidos en un mundo caracterizado por la interconexión económica y las dinámicas globales de poder. Se ha demostrado que el iusnaturalismo cuestiona la universalidad de los derechos humanos al enfocarse en principios morales y valores intrínsecos, mientras que el positivismo jurídico establece una conexión directa entre la autoridad estatal y la validez del derecho. Sin embargo, ambas perspectivas presentan desafíos en términos de adaptabilidad y contextualización en el mundo en constante cambio. En última instancia, esta investigación subraya la necesidad de un enfoque crítico y reflexivo al abordar las complejidades de los derechos humanos en la era de la globalización neoliberal. La interacción entre las perspectivas filosóficas del iusnaturalismo, el positivismo jurídico y la dinámica global exigen un análisis profundo y multidisciplinario para comprender cómo estas corrientes influyen en la justicia social, la igualdad y la protección de los derechos humanos en una sociedad diversa y compleja. Muchísimas gracias.